poderosamente. Y te oro porque estemos concentrados, Padre, que no estemos distraídos por los ruidos o por la bulla que se pueda estar haciendo. Te oro, Señor, porque podamos estar concentrados en lo que vamos a hacer el día de hoy. Que nos des paz y tranquilidad con lo que no podemos controlar. Y que nos ayudes a estar atentos a lo que vamos a aprender el día de hoy. Te agradecemos por este tiempo, mi Señor, y en el santo nombre de tu Hijo te damos, mi Dios. Amén. Bueno, antes de continuar, hay una hermana que nos está visitando de la Florida. Ella se llama Marilla, ¿está por ahí? Maraya. Es que yo soy malo con los nombres. Maraya, está allá atrás. Viene de la iglesia de la Florida, ¿verdad? Miami. Broward. Amén, Broward, súper. Qué bueno. Muy bien, está aquí con nosotros, entonces para que ahorita la podamos abrazar y saludar. Amén. Bueno, tengo otra noticia importante. Vamos a concentrarnos todos, ¿listos? ¿Vale? Todos aquí mirándome a mí, tranquilos. No se preocupen por nada, estamos bien. Preocupémonos por lo que podemos controlar, no por lo que no podemos controlar. Entonces, bueno, les tengo una noticia muy importante que creo que es muy necesario que la sepamos, obviamente, y sobre todo porque empezamos esta semana ya con ese tema. Vimos la necesidad, obviamente, porque tenemos que tener también un domicilio para la iglesia, una oficina. Las instituciones estatales nos piden, por Cámara y Comercio y todo lo demás, tener nuestra oficina de la iglesia en un domicilio en Medellín. Entonces, ante esa necesidad, obviamente, buscamos un lugar para poder tener ese domicilio, pero también un lugar para nuestras reuniones de familia y un lugar para hacer talleres, para hacer reuniones de cualquier otra clase, que tengan que ver evidentemente con nuestro objeto social y espiritual. ¿De acuerdo? Es básicamente tener un lugar para poder tener talleres, reuniones de solteros, reuniones de líderes, reuniones de bachilleres, reuniones de universitarios, devocionales, capacitaciones y obviamente nuestra reunión de familia. Eso fue lo que se nos autorizó por parte de Curaduría tener. Entonces vamos esta semana a estrenar nuestra nueva sede de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Medellín. Amén. Hemos estado trabajando fuertemente por, obviamente, adecuar ese lugar para que la iglesia pueda tener un lugar para su reunión de familia, para sus demás reuniones, pero un lugar muy agradable, un lugar donde se sientan como en casa. Como siempre yo he dicho, no es un local con sillas. Tiene que ser algo en lo que honremos, glorifiquemos a Dios y donde nos podamos edificar mutuamente. Ese es el propósito. Entonces estamos buscando que este lugar sea un lugar muy, muy, muy especial. Un lugar adecuado, lógicamente, para lo que vamos a hacer. Vamos a tener, obviamente, nuestro auditorio para las reuniones de familia y vamos a tener 3 salones más. Uno que es para los niños, otro que se llama Biblia y Café y otro que va a ser la oficina, ¿no? Uno de los salones, el de los niños, se va a llamar Lili Álvarez en honor a nuestra hermana Lilia Álvarez. ¿Amén? La idea, obviamente, es honrar su memoria. Ella fue una maestra espectacular y estoy seguro que ella estaría muy feliz de poder tener este salón y se encargaría de ese salón. Estoy completamente seguro. Entonces, la idea es que poder honrar lo que ella hizo con los niños porque fue una labor muy especial la que ella hizo. Su impacto en los chicos fue enorme, 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 enorme. Los que la conocimos lo sabemos. Y los niños que fueron alumnos de ella, que hoy son adolescentes, ya muchos, algunos casados, saben el impacto que Lili tuvo en sus vidas. Entonces, por eso se va a llamar así, Lili Álvarez. Bueno, entonces, este viernes tenemos nuestra primera reunión de familia allí en nuestra nueva sede, Casa Floresta, se llama así, le colocaron Casa Floresta. Entonces, vamos a tener ahí nuestra reunión de familia, podemos estar desde las 6 de la tarde, incluso antes si quieren. Vamos a tener cafecito, agua aromática, todo. La idea es que ustedes puedan sentirse como en casa, amén. Entonces, va a estar en el barrio, evidentemente, Floresta, por toda la 80. Nosotros les mandamos la dirección a los grupos.
Está a 3 minutos de la estación Floresta del metro. Es muy fácil llegar. Es mucho más fácil incluso que de Exposiciones a San Diego. Mucho más sencillo. Y la idea que buscamos es que lógicamente esto fuera muy asequible para todos. Que pudiéramos llegar con más facilidad, evidentemente con comodidad, a nuestra reunión. Que no fuera complicado, sino que tuviéramos acceso, por ejemplo, en este caso, al metro. ¿Listo? Entonces, viernes, nuestra reunión va a ser a las 7:30 nuevamente, pero si quieren estar desde antes no hay ningún problema, creo que hay varias reuniones, o sea, vamos a tener varios lugares para hacer reuniones, entonces, pero obviamente esas reuniones las tienen que programar con Julie, no es que todos van a llegar, se inventan así 50 reuniones y no se pueden hacer todo el tiempo. Entonces la idea es poder organizar un horario para que todos puedan tener la posibilidad de hacerlo. Obviamente va a ser una sede que va a estar a disposición 24/7. Esa va a ser la idea. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces hoy aprendiendo a usar este libro. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Si no lo tienes, no eres discípulo, te animo a que seas un discípulo y lo puedas tener. ¿De acuerdo? Hoy lo que vamos a hacer el día de hoy es aprender a usar este libro. Ahora, déjenme hacer varias claridades, ¿de acuerdo? Déjenme hacer varias claridades. Este libro no es un catecismo, ¿de acuerdo? No es el catecismo de la Iglesia de Cristo Internacional de Medellín. No, que quede claro. Absolutamente no. Es una herramienta que queremos usar para estudiar la Biblia con las personas que quieren ser discípulos, que quieren conocer de qué se trata esto del cristianismo, ¿no? En estos estudios vamos a entender cómo ser un cristiano, cómo serlo, qué cosas nosotros debemos tener evidentemente en cuenta. Entonces son los estudios, por eso dice principios básicos, y por el hecho de ser básico no significa que es simple, no, son principios básicos de lo que es o lo que debería ser un discípulo de Jesús, ¿de acuerdo? El primer estudio que vamos a ver es conociendo al Dios Santo, porque todo empieza allí, conociendo a Dios. En el pasado, este estudio se llamaba Buscando a Dios. El asunto es que nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca a nosotros. ¿Sí? Ese es el punto. Nadie busca a Dios. Y si tú lo estás buscando es porque Él te encontró primero. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo al Dios Santo. Bueno, resulta que la idea con esto es estudiar esto con las personas de forma individual. Aquí lo estamos haciendo en los servicios para aprender a usar el libro. Entonces, hoy lo voy a hacer en una forma clase sermón, pero la idea es poder tener estos estudios con personas de forma individual. Entonces, si tú quieres estudiar la Biblia con un amigo que quiere conocer de Dios, invítalo a un café. En Juan Valdés puede ser, porque en Tostado no hay mesas. En Juan Valdés o en Pergamino, no sé, en Chichipatos. No, mentiras, en Juan Valdés. O en Tostado, pero bueno, podemos llevar el título de Tostado y nos hacemos en unas mesas que no son de Tostado. Hay solución para todo, ¿sí? La idea es que tú invites a esta persona, a este amigo, a esta amiga, a tomarse un café y a estudiar la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes hoy van a ser mi amigo, al que yo invito al café, pero no les voy a dar café. Ahorita, ya se lo tomaron. Entonces, vamos a estudiar juntos qué es lo que significa conocer a Dios. Vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Y por qué conocer a Dios? Entonces, todos tienen su libro ahí, vamos a irnos guiando por este libro. ¿Por qué conocer a Dios? Yo coloqué allí, en ese estudio, que en realidad es su voluntad. Dios desea que nosotros lo conozcamos y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a la gente. Dios desea que nosotros
lo conozcamos. La religión de Dios no se trata de otra cosa más que de conocerlo a Él. De eso se trata. Entonces, es su voluntad. Y en las páginas de la Biblia se registra ese deseo. Entonces, conocer a Dios significa algo más que tener información acerca de Él. La palabra para conocer a Dios es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir la intimidad entre una pareja de casados. Eso es conocer. Abraham conoció a Sara, José conoció a María, de esa manera, ¿de acuerdo? Conocer significa eso. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, hablamos simplemente, o hablamos más que simplemente de información y datos. Hablamos de conocer a una persona. Ahora, Dios tampoco es una doctrina. Ojo a esto, porque muchos lo han tratado como doctrina. Dios no es una doctrina. El conocimiento acerca de Dios, sí, pero Dios es una persona. ¿De acuerdo? Y vamos a conocer a Dios en la medida en que Él se nos revele a sí mismo en las Escrituras. Ahora, otra claridad que tú haces con tu amigo, porque a veces tienen esa duda, ¿no? Dios no, el conocimiento de Dios, bueno, voy a explicar de esta manera. Todo lo que Dios revela acá no es todo lo que es Dios. Aquí está lo que Él nos quiso revelar. ¿De acuerdo? Aquí está lo que Él nos quiso revelar y lo que nosotros como criaturas finitas podemos entender. ¿Sí? Porque somos criaturas finitas. Él es infinito. Entonces, es muy difícil meter una olla grande en una pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a conocer a Dios en la medida en que Él se nos revele. Por eso es importante ir a la Biblia. Y por eso es importante que desde el inicio que tú empiezas a estudiar la Biblia con una persona, lo llames a leer la Biblia. Lee la Biblia. No te quedes solamente con lo que yo te digo. Lee la Escritura. Por eso, cuando vamos a los estudios, estos estudios están hechos de tal forma que hacemos una exposición bíblica, por ejemplo, acerca de lo que significa conocer a Dios. No son escrituras sueltas por aquí y por allá, no. Es un estudio diseñado de forma expositiva. ¿De acuerdo? Entonces, Dios se revela a sí mismo en las páginas de la Escritura. Y el cristianismo, coloco allí, es en esencia Dios encarnado buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. ¿De acuerdo? Ese es el Dios que busca ser conocido. El Dios que encarnó. Ahora, lo conocemos evidentemente a través también de Jesús, que eso es otro estudio que vamos a ver. Vamos a ir a la primera escritura. Entonces tú le dices a tu amigo, vamos a Oseas 6:6. Generalmente ellos no conocen dónde queda Oseas. Entonces tú lo ubicas en el Antiguo Testamento. Espero que tú sepas dónde queda Oseas. Entonces vas a Oseas. Otra cosa que vamos a hacer, una campaña que vamos a hacer, todos vamos a traer nuestra Biblia física. Vamos a estudiar nuestra Biblia física. Yo entiendo que a los muchachos les gusta leer la Biblia en el celular, pero vamos a estudiar la Biblia física porque eso es como las tablas de multiplicar, ¿no? Hoy no se la saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestra Biblia física para saber qué es Antiguo Testamento y qué es Nuevo. ¿Dónde está el Antiguo? ¿Dónde está el Nuevo? ¿Cuáles son los libros del Antiguo? ¿Cuáles son los libros del Nuevo? ¿De acuerdo? Muy bien. Oseas 6, versículo 6. Muy bien. Oseas 6:6 dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. En otras Biblias dicen, porque quiero que me amen
quiero amor, quiero que me amen y no que me ofrezcan sacrificios, que me conozcan y no que me ofrezcan holocaustos. En otras versiones dice de esa manera. ¿Qué significa esto? Entonces, que esta es la voluntad de Dios y la ha sido siempre. Y en ese pasaje le pide a su pueblo Israel que lo conozca y que lo ame. Y es lo mismo que pide de nosotros hoy. De hecho, uno de los grandes problemas, espero que esto lo vayan, tomen nota, ¿no? Porque es información adicional a lo que yo estoy diciendo acá. Uno de los grandes problemas en el Antiguo Testamento, precisamente con relación a Dios, es que las personas desistieron o se apartaron de su caminar con Dios por seguir otros ídolos u otros dioses de otras naciones. Y fue una advertencia que le hizo desde el comienzo. Si van a la tierra prometida, una vez que entran a la tierra prometida, no se mezclen con los dioses de otras naciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere adoración exclusiva. Él quiere que nosotros lo amemos y que nosotros lo conozcamos. Más que religión, ojo a esto, Dios busca una relación profunda e íntima. Ahora, interesantemente, los holocaustos y los sacrificios no pueden sustituir el amor y la fidelidad requeridos por la alianza del Señor con Israel. No, porque Dios quiere una relación profunda. Vuelvo y les digo, Dios no es algo, es alguien. Y a Dios lo tenemos que conocer en los términos de su revelación. Otro de los problemas que yo veo hoy es que la gente quiere conocer a Dios a su manera y eso es imposible. ¿Cómo yo conozco a Dios a mi manera? No puedo. Eso sería tanto como decir, me fabrico un Dios aparte del de la Biblia para conocerlo a mi manera, porque es un Dios de mi creación. No, Dios quiere que lo conozcamos a Él en el lugar donde Él se revela, la Escritura. Entonces, por eso es tan importante que nosotros lo conozcamos a través de su propia revelación. En este caso, la Biblia. Entonces, más que religión, Dios busca eso, una relación muy profunda. No es un cambio de religión. Ojo a eso. A veces hay demasiados problemas con eso. No, pero es que yo me quiero cambiar de religión. Dios no es religión. Dios no se inventó la religión. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Más que religión, Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y esto es muy profundo. Muy profundo porque tú te relacionas con tu religión, pero no necesariamente estás relacionando con Dios. Puedes relacionarte muy bien con tu religión. Puedes conocer muy bien cómo funciona tu religión, pero no necesariamente conocer a Dios. Y eso evidentemente no es lo mismo. Porque Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Por esa razón nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por esa razón. Para que nosotros podamos tener una relación profunda con Él. Esa fue la religión del Edén, la relación. Dios iba todas las tardes a hablar con Adán y Eva. Eso era lo que él hacía. Eran Dios, la divinidad, Adán y Eva. Eso era. Eso era todo lo que había en ese momento. Hasta que se atraviesa la serpiente. ¿Sí? Más o menos los eruditos hablan de que Adán y Eva duraron en el paraíso 80 años disfrutando del paraíso. Hasta que llegó la serpiente. Y comenzó a hablarle al oído a Eva. Y Eva se creyó el cuento que le estaba diciendo la serpiente y convenció a Adán de comer del fruto. Y en ese momento rompe el hombre con Dios. Pero aún así, Dios jamás desistió, se rindió con el ser humano. Buscó definitivamente una relación con nosotros a pesar de nuestra desobediencia. Y yo creo que eso es lo que evidentemente tenemos que nosotros considerar, ¿no? Y cuando estemos estudiando la Biblia con las personas, eso es lo que tenemos que explicarles, ¿de acuerdo?
Sucede de la misma forma hoy, ¿no? En el caso de los holocaustos y los sacrificios, eran cosas que Dios ordenaba. Si ustedes van al Antiguo Testamento, Dios ordenaba eso. Pero eso terminó sustituyendo la adoración a Dios. Eso se convirtió en lo más importante en lugar de Dios. Y esas cosas no pueden sustituir a Dios. Entonces, sucede de la misma forma al día de hoy. Nuestras prácticas y tradiciones religiosas no pueden sustituir el amor y la fidelidad requeridos por Dios. Marcos 7, 1 al 8 habla de eso. Si quieren, vamos allá. Marcos 7 es una escritura que está ahí. Entonces le dices a nuestro amigo, vamos a Marcos 7 del 1 al 8. Nuevamente está en el Nuevo Testamento, ¿no? Marcos 7. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Nuevamente, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo amemos y que lo conozcamos. Y eso es lo que tenemos que estudiar con las personas y enfatizar con las personas e inculcar con las personas. Dios que quiere que lo amemos y que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque Él ya encarnó en Cristo. Se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para buscarnos. Y se revela en las páginas de la Biblia con la finalidad de que lo amemos y de que lo conozcamos. Ese es el punto. Juan 17:3. Vamos a la segunda escritura del estudio. Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna consiste precisamente en conocer a Dios. Y la vida eterna empieza aquí. ¿Cómo? Conociendo a Dios. ¿Dónde? Nuevamente, las Escrituras. El texto inspirado por Dios. Es el texto que Él deja para que nosotros lo podamos conocer. Conocer indica aquí no solo el aspecto teórico o intelectual, sino que lleva consigo también la aceptación, la fe, el amor, la obediencia al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Eso es fundamentalmente. Nuestra eternidad con Dios comienza con nuestro conocimiento de Él y de su Hijo aquí en la tierra. Por eso es tan importante. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que ocurrió en el Antiguo Testamento, especialmente o particularmente en el libro de Oseas, Dios le hace un reclamo al pueblo y dice, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Él. Es interesante. Y han pasado de eso más o menos un poco más de 3,000 años, cuando Dios hace ese reclamo. Ahorita estamos en una situación diferente. No, es exactamente igual. Como yo decía hace un momento en la oración, gran parte de los problemas que tenemos como sociedad
proviene del hecho de que nos hemos distanciado de Dios, totalmente. Esta canción que estábamos cantando, Todo por Amor, fue una canción que se compuso hace casi 30 años para enviar al equipo misionero a Ecuador. Y esa canción le toma el pulso a lo que estaba sucediendo en ese momento como mundo latinoamericano. La persona que escribió esa canción es una amiga nuestra de esa época, Natalia Guzmán, y la escribe, y ella lo que hace es describir lo que estaba pasando en ese momento, en medio de ideologías y de tanta habladuría, ¿no? La canción dice, pues todos se olvidaron que hay un Dios, y es verdad. Hay un Dios. Y es interesante porque esta sociedad sepultó a Dios en alguna forma en medio de tanta tecnología, de tanta ideología, de tanta política, de tanto avance, sepultó a Dios. Pero nosotros seguimos siendo seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios que necesitamos de Él. No somos robots. No somos robots, necesitamos de Dios profundamente. Somos seres humanos que todavía dentro de nosotros albergamos esa necesidad profunda de Dios. Es un vacío que Él intencionalmente crea porque es un vacío que Él solamente puede llenar. Absolutamente nadie más. Por eso dice que la vida eterna consiste en conocer. La vida eterna empieza aquí y continúa una vez que nosotros morimos en la eternidad. Pero necesitas conocer a Dios aquí, y es lo que tienes que explicarle a tu amigo o a tu amiga. Tienes necesidad de Dios. Jeremías 9:23, vamos allá. Nuevamente, Antiguo Testamento. Dice, así dice el Señor. Ojo a esto. No se gloríe el sabio de su sabiduría. Jeremías 9:23. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, valores como la sabiduría, eso está en el texto, es muy valioso ahí. Valores como la sabiduría humana, el poder y la riqueza no son tan importantes para Dios como la gloria de conocerlo. Podemos estimar nosotros mucho esas cosas, pero no son estimadas necesariamente por Dios de la misma forma. La cultura contemporánea no tiene en alta estima el conocimiento de Dios, y es verdad. J.I. Packer habla de eso en su libro El conocimiento del Dios Santo. La cultura contemporánea no tiene en alta estima el conocimiento de Dios. Y él mismo subraya que lo que ofrece mejor deleite, gozo y contentamiento que ninguna otra cosa es conocer a Dios. Y también realiza dos preguntas junto con sus respuestas que son muy importantes para entender mejor el propósito de nuestra vida. ¿Para qué hemos sido hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta deberíamos fijarnos en la vida? La de conocer a Dios. Finalmente se trata de eso. En medio de todos nuestros afanes, en medio de toda la velocidad a la que vamos en esta vida, lo único que definitivamente nos llena de significado, seguridad y propósito es precisamente el hecho de conocer a Dios, de tener una relación profunda con Él. Ahora, pensémoslo de esta manera, y es algo para que tomen nota, con lo que puedes también obviamente estimular a tu amigo a seguir estudiando la Biblia.
Si conocer a Dios no fuera tan importante como la cultura piensa, ¿por qué Dios se encarna en alguien como Jesús? Para ponerse al alcance de las personas. Definitivamente Dios quiere una relación con nosotros y la encarnación es evidencia de ello. El que Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, haya caminado en esta tierra es evidencia de que Dios quiere caminar, tener una relación profunda contigo y conmigo. Porque es lo que realmente Él desea. Ese es su deseo, esa es su voluntad. Y estamos llamados precisamente a tener ese tipo de relación con Él. Muy bien. Este es el deseo de Dios. Ahora viene una segunda parte en el estudio. ¿Quién es ese Dios al que necesitamos conocer? ¿O quién es ese Dios que desea que lo conozcamos? Y vamos a hablar del carácter de Dios revelado en la Biblia. Ya entendemos, y es lo que puedes hablar con tu amigo, ya entendemos que Dios quiere que lo conozcas y que lo conozcamos y que lo amemos. Ahora, ¿quién es ese Dios? Vamos a Hechos 17:24. Aquí hay una parte muy importante que son los atributos o las perfecciones de Dios. En teología eso se conoce como los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Yo prefiero llamarlo las perfecciones, porque atributos es demasiado limitado para entender quién es Dios. Pero prefiero perfecciones. Entonces vamos a hablar de las perfecciones de Dios. Hechos 17:24 al 27 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos la vida, aliento y todas las cosas. Versículo 26. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas que ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Muy bien, aquí viene el primer o la primera perfección de Dios, que no es una perfección comunicable. ¿De qué habla? Ojo, yo lo coloqué ahí como su independencia. Su independencia. En teología ese término se llama su aceidad. Su aceidad. Es decir, que Dios no necesita nada de nosotros. O sea, tú no le haces un favor a Dios si crees o no en Él. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. ¿De acuerdo? Porque hay personas que piensan que le hacen un favor a Dios por venir a leer su Biblia. No, no le haces un favor a Dios. Ahí sí bajémonos de ese curubito. No le hacemos ningún favor a Dios. Dios no le... ¿Te imaginas que Dios necesitara de nosotros? ¿Qué clase de Dios sería un Dios que necesita de alguien como yo? O como tú. No podríamos llamarlo Dios. Por esa razón, Dios necesita ser independiente de nosotros. Entonces, este primer texto, esta primera perfección es su independencia o su aceidad. Él no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él y solo en Él encontramos significado y propósito. Si Dios necesitara del ser humano, dejaría de ser Dios. Así de sencillo. Entonces es inspirante saber que podemos depender de Dios porque Él es independiente. Él es independiente. Ahora, ¿por qué es un atributo o una perfección incomunicable? Porque no nos la puede comunicar a nosotros. Es incomunicable porque no nos la comunica a nosotros. ¿Sí?
le pertenece exclusivamente a Él. Él es independiente de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos absolutamente de Dios. Y eso es muy animante, hermanos, porque de verdad, piénsalo. Si Dios necesitara de mí, ¿qué clase de Dios sería? Es lo mismo. Si yo puedo creer en Dios a mi manera, entonces, ¿de qué manera Dios es independiente de mí? Si yo puedo creer en Dios a mi manera. No, Dios es independiente de nosotros, completamente. Completamente. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para saber cómo relacionarnos con Él. Pero también es animante que dice que Él es el que nos da a todos el aliento, la vida y todas las cosas. ¿De acuerdo? Es impresionante ese atributo. Entonces, su independencia o su aceidad. Vamos al Salmo 102:25. Salmo 102, versículo 25. Dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿De qué está hablando el salmista? El salmista está hablando de otro atributo que es incomunicable, de otra perfección incomunicable. ¿Cuál? La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso, Orlando? Que Dios no cambia, que Dios es siempre el mismo, que Él no cambia en su ser, que Él es siempre el mismo. Es decir, el Dios al que le oró Elías es el mismo Dios al que tú le oras hoy. El Dios al que el Señor Jesucristo le oró en Getsemaní es el mismo Dios al que tú le oras hoy. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Si cambiara, piénsalo de esta manera, si Dios cambiara, ¿cómo podríamos nosotros confiar en Él? ¿De qué manera lo podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos confiar en un Dios que hoy piense una cosa y mañana otra? No, sería imposible. Por eso Dios no cambia. Entonces, cuando hables con tu amigo, mira, te estoy dando a conocer a través de las Escrituras un Dios en el que puedes confiar porque es confiable. Un Dios que no cambia. Todo lo demás puede mudar. Todo lo demás puede cambiar. Pero Dios no cambia. Dios es siempre el mismo en su ser y en su pensamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro? Amigo, ¿estás claro? ¿Tienes alguna pregunta? Si no, listo, seguimos. Hay que hacer esas preguntas. De pronto, tu amigo te dice, sí, tengo una pregunta. Entonces, tenemos que profundizar en esto porque las preguntas que vienen después de este estudio son bastante complejas. ¿De acuerdo? Vamos a Números 23:19. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Es interesante. ¿Y de qué atributo habla aquí? ¿O de qué está hablando necesariamente? De su santidad. Dios no miente. Ojo, ojo, porque esta fue la primera cosa con la que la serpiente tentó a Eva.
¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? No es cierto, no es cierto, no es cierto qué cosa, lo que Dios les había dicho, que de ese árbol no comieran. Le dijo la serpiente, no es cierto, Dios sabe que si ustedes comen del fruto de este árbol, serán como Él. Por eso esta parte es tan importante. Dios no miente. Porque lo primero que hizo la serpiente para tentar a Eva es, Dios les mintió. No es cierto que van a morir. No van a morir. Lo que pasa es que una vez que coman de ese fruto, van a ser como Él. ¿Y qué hizo Eva? Después de eso, miró el fruto, lo evaluó, porque ya tenía otra perspectiva, lo evaluó y dijo, bueno, sí, no se ve mal, se ve bien para comer. Imagínate toda la reconstrucción que hace de la revelación de Dios. Ella reevaluó toda la verdad de Dios a partir de nueva información que le provee la serpiente. ¿No es cierto? Ella toma el fruto y dice, está bien, no se ve malo, realmente está bueno. Lo muerde, no se muere, no se muere, no cayó muerta, no cayó desplomada. Le dijo a Adán, coma, vea, no me morí. Y Adán come. Y ahí fue todo el problema. Pero ¿qué es lo que siempre va a Satanás a decirnos? Que Dios nos miente. Siempre. Siempre nos va a decir, Dios les miente. Dios no se preocupa por ustedes. Dios no les habla con la verdad. No es cierto. Y evidentemente después de eso vienen todos los problemas. Pero este atributo por eso es tan importante, o esta parte, esta escritura es tan importante, porque Dios no miente. Es decir, no cambia en cuanto a sus promesas. Él siempre cumple lo que promete, lo que está en su palabra es verdad. Eso no cambia de ninguna manera. Y sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad. Por ejemplo, el regreso de Jesús. Hoy la gente lo cuestiona y en el primer siglo se cuestionó. Es una pregunta que le hacen a Pedro. Bueno, ¿dónde está que no ha vuelto? Ah, mi hijo, tranquilo, porque es que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces Él no se tarda en cumplir su promesa, sino que tiene paciencia porque quiere que todos se arrepientan. Eso es, por ejemplo, uno de los eventos que estamos esperando, el regreso de Jesús. Pero como todo ha evolucionado tanto, ¿no? Nuevas tecnologías, ya no le van a la Biblia, sino le preguntan a ChatGPT. Ya no le preguntan a la Biblia, ya no van a la Biblia, sino van a ChatGPT. ChatGPT, ¿Jesús va a volver? Está diciendo la Biblia que sí. ¿Cuál es el problema? Ahora, si es verdad, si Dios no miente, ojo a esto, si Dios no miente y Jesús vuelve, entonces tenemos que prepararnos para eso. Entonces, aquí es importante entender, Dios no miente. Frente a toda la objeción cultural, Dios no miente. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que incentivar en las personas que estudian la Biblia contigo o conmigo. ¿Por qué? Porque las personas llegan con una cantidad de información que no han leído en ninguna parte, porque eso es lo paradójico. No la han leído en ninguna parte, la han escuchado, se la han dicho. No es que un amigo me dijo y un amigo de su amigo me dijo, pero no la han leído en ninguna parte. Entonces ellos vienen con una serie de objeciones que están desconectadas de alguna fuente, porque no tienen ninguna fuente. Son simplemente cosas que han escuchado, pero van a hacer esas preguntas. Entonces nosotros tenemos que evidentemente buscar solucionar esas preguntas, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer este estudio individual. A veces la gente tiene preguntas que no hace aquí. Bueno, chévere poder sentarnos y hacer preguntas, que nos hagan preguntas. Ahora, si tú ves que esa pregunta es muy difícil, puedes hablar conmigo o con cualquier otro hermano que tenga algún tipo te pueda ayudar más con ese tema. Porque hay preguntas que
pueden ser difíciles, ¿no? En ese sentido. Entonces, también podemos entrar a profundizar un poco más en esas preguntas que son un tanto complejas. Vamos al Salmo 92. Es la siguiente escritura. Entonces recuerda, este estudio tiene dos partes. La primera parte es el deseo de Dios de que lo conozcamos. Y la segunda parte es quién es ese Dios. Y ya hemos visto algunos atributos en el carácter de Dios y evidentemente son muchos más. Salmo 90, versículo 2. Dice, antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Muy bien. ¿Cuál otra perfección habla aquí? Si la vieron así por encimita. Tú le preguntas a tu amigo, tú eres mi amigo, ¿qué atributo vieron ahí? La eternidad. La eternidad. Muy bien, ¿de qué habla la eternidad? Que Dios siempre ha existido, no tiene principio ni fin. ¿Quién creó a Dios? Nadie, Él ya estaba. Se los voy a decir en un postulado apologético. Dios es la causa incausada de todas las causas. Dios siempre ha existido. Y es mejor creer que Dios siempre ha existido. Porque si alguien creó a Dios, entonces yo te hago la pregunta, ¿quién creó al Dios que creó a Dios, que creó a Dios, que creó a Dios? En una serie de postulados infinitos hacia atrás. Y tenemos que llegar a necesariamente uno. ¿Para qué nos vamos por esa vuelta si le está diciendo que siempre ha existido? ¿Sí me van a entender? Sencillo. Dios es la causa incausada de todas las causas. Dios siempre ha existido. Nadie creó a Dios, porque Dios no es un ser finito. Solo las cosas finitas pueden ser creadas, como el universo. ¿Sí? Las cosas infinitas no pueden ser creadas. Dios siempre ha existido. ¿De acuerdo? Listo. Claro, ahí, de eso es eternidad. Y aquí resuelvo una pregunta que normalmente les hacen. ¿Y si Dios creó todas las cosas, quién creó a Dios? Esa pregunta me la hizo mi hijo cuando tenía 5 años y me puso a estudiar. Y muchos chicos hacen esa pregunta. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esa es la respuesta a la que les acabo de dar. Dios es la causa incausada de todas las causas. Solamente lo finito puede ser causado, lo infinito no. Dios es infinito, entonces la mejor explicación es que Dios siempre ha existido y es lo que la Biblia nos está diciendo acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya le resuelves esa duda a tu amigo. Vamos a Juan 4:24. Juan 4:24, Nuevo Testamento. La próxima traen la Biblia física. No vale buscar en celular. Pues que ya ni hay que buscarnos, no le dicen en el celular, búscame Juan 4:24 y ¡pum! Se lo busca. Juan 4:24. Dios, mira, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y esa frase sale obviamente del contexto de la conversación de Jesús entre él y la mujer samaritana. ¿Sí? Y él dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿De qué está hablando aquí? Muy bien. ¿Qué significa Dios es espíritu? Significa que Dios no está limitado de ninguna manera a un lugar en el espacio. No debemos, por consiguiente, pensar que Dios tiene tamaño o dimensiones, ni siquiera infinitas. O sea, no podemos tratar de imaginar a Dios.
porque es muy difícil de hacerlo. ¿De acuerdo? Dios no está sujeto a eso. Dios no está limitado a eso, a dimensiones espaciales, ni a tiempo ni espacio. ¿De acuerdo? Por eso es eterno. Ni a tiempo ni espacio. Por eso no podemos tratar de ni siquiera imaginarlo, porque no podemos imaginarlo. No podemos hacerlo. Dios es espíritu. Ahora, cuando hablamos de que Dios es espíritu, no es una especie de energía o fuerza, como muchos dicen. La fuerza del universo. No, no es la fuerza del universo. La energía del universo tampoco. Esas son cosas creadas. Aún nuestro espíritu es creado. El soplo de vida. El ruaj de vida en el Antiguo Testamento. O el neuma de vida. Es creado. Esa parte espiritual nuestra es creada. Pero Dios está fuera de eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no podemos hacer ni siquiera imágenes mentales en nosotros, porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran debemos hacerlo en espíritu, o sea, una adoración espiritual y en verdad, con el conocimiento verdadero de quién es Dios. ¿De acuerdo? Por eso no podemos hacer imágenes de Él. Es más, Él en el Antiguo Testamento pide que no se hagan imágenes de Él. ¿Cuál fue el gran problema que tuvieron los israelitas después de que Moisés sube, está 40 días hablando con Dios? ¿Cuál fue el problema de los israelitas? Estaban acostumbrados a la idolatría, estaban acostumbrados a las imágenes en Egipto. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro de oro, dijeron, mira, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, ellos dijeron que ese era Yahvé. Y Dios, no, se corrompieron, muy temprano se corrompieron. Y ese día no solamente se corrompieron, sino que con base en esa idolatría fueron supremamente inmorales. Hicieron un festín terrible. Y por esa razón murió mucha gente ese día. ¿Por qué? Dios es celoso de su propio ser. No podemos dimensionar a Dios de ninguna manera. No podemos hacer de Él alguna imagen en particular, como el taoísmo dice, ¿no? Dios es una mano que aplaude. Dios es una mano que aplaude. Suena profundo, ¿sí o no? Pero es lo más ridículo de esta vida. Suena profundo, pero es ridículo. Una mano que aplaude. Imagínate eso, una mano que aplaude. No, por tratar de ser místicos y profundos, terminan diciendo ridiculeces. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Finalmente, vamos a la conclusión en Isaías 55:6. Isaías 55:6. Dice, busquen por esta razón, ya que conocemos a Dios, ya que lo conocemos, ya que conocemos algo de quién es Dios, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Búsquenlo mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. ¿De qué manera? Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, a nuestro Dios, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Entonces, ¿qué le dices a tu amigo? Ya, busca a Dios mientras se deje encontrar, porque va a haber un momento en el que ya sencillamente no va a haber posibilidad de buscar a Dios. Esa puerta se va a cerrar en algún momento. Entonces, mientras haya vida, tienes posibilidad. Entonces, la idea es que en esto seamos urgentes con las personas. Busca a Dios. Busca a este Dios del que hablamos el día de hoy. Nuestra búsqueda de Dios se basa en el hecho de que ha sido la iniciativa de Dios darse a conocer, lo cual quiere decir que debe ser urgente e importante tener una relación con nuestro Creador, porque como les digo, va a haber un momento en que esa posibilidad se cierra.
Esa puerta se cierra. ¿Y por qué lo debemos buscar? Porque Él es generoso, amplio en perdonar. ¿Y de qué manera lo debemos buscar? Abandonando la vida sin sentido que hemos vivido por tanto tiempo. Muy bien, ese es el estudio. Muchísimas gracias. Es lo que puedes compartir con tus amigos que están estudiando la Biblia. Muchísimas gracias.